Buenas tardes, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro estudio bíblico que vamos a mirar en esta noche. Quiero enviar un cariñoso saludo a todos los que se han conectado en esta noche, que Dios les bendiga mucho y vamos entonces de inmediato a orar. Vamos a orar, tenemos mucho por qué orar. Así que les invito a inclinar su rostro ahí donde estén, con quien estén, puedan hacer un alto en su tiempo y nos vamos a dedicar a orar en esta hora, ¿les parece? Así que oramos al Señor. Padre, oramos en esta hora. Te damos muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder reunirnos nuevamente a través de este medio, Señor. Te pedimos, Padre, en esta oportunidad que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Tú conoces y sabes muy bien la condición en la cual cada uno se encuentra en esta hora, Señor. Yo te pido especialmente por mis hermanos y hermanas que están padeciendo necesidades, que están en enfermedades. Algunos tienen temores, Señor, que tu palabra en esta noche sea edificándonos, animándonos, consolando nuestros corazones, llevándonos a ti, Señor, que tú eres nuestro refugio, tú provocas ese consuelo, esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. Oramos en esta noche que tu palabra se haga real en nuestras vidas, que tu palabra pueda cobrar vida en nuestros corazones, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos puedas tú, Señor, sacar de los primeros rudimentos, de las primeras enseñanzas, y que podamos ir desarrollándonos, creciendo espiritualmente. Yo te pido, Señor, en esta noche por cada uno de mis hermanos y hermanas, que seas tú tocando sus corazones y sus vidas, especialmente aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo necesidades. Yo te pido de manera especial por mi hermana Patricia Álamos, te pido por ella, que tú le des fuerza a mi hermana, Señor, y seas tú provocando esa seguridad, esa paz, esa confianza que solo tú sabes dar, Señor. Te ruego también por mis hermanos Galindo Gutiérrez, Señor, y por Lilian Silva, por la familia, te pido por ellos, Dios. Que tú les bendigas grandemente, que tú abras una puerta, Señor, de trabajo. Susténtales, habla a sus corazones. Yo te pido, Padre, que seas tú abriendo las puertas, Padre, para que ellos puedan, Señor, mirarte a ti por sobre todas las cosas. Susténtales, guíales, protégeles, guárdales. Te ruego también por mi hermano Eduardo Celis, Señor, por el Tata Lalo, que tú le des fuerza, le bendigas, le animes, Señor, su corazón. Le llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo. Por mi hermana Gladys Tolosa también te pido por ella, que tú le bendigas su vida, Señor, seas fortaleciendo y hablando siempre a su corazón. Y así, Señor, por cada una de nuestras necesidades que rogamos constantemente a ti, Señor. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición en esta hora por cada uno, y especialmente por la enseñanza de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la instrucción y la enseñanza fiel de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ir de inmediato a estudiar el libro de Hebreos. Les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6. Debemos nosotros entender que el escritor a los Hebreos, él está exhortando a la iglesia de la época, porque la iglesia de la época estaba siendo perseguida, especialmente por el Imperio Romano. Ellos estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, habían algunos creyentes que en medio de esta persecución, ellos estaban volviendo a su vida antigua. Ellos no soportaban las pruebas, ellos no soportaban más bien la persecución, no soportaban la aflicción, y muchos de ellos retrocedieron. ¿Qué significa retroceder? Significa negar al Señor, negar el cristianismo, negar la salvación y volver a su vida antigua. Desconocían completamente todo lo que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas. Terrible. Pero lamentablemente había hermanos que se hallaban en esa condición. Recordemos nosotros que el capítulo anterior, el capítulo 5, que ya vimos la semana pasada, ahí el escritor a los Hebreos había enseñado acerca de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, vemos nosotros que el escritor enseña y dice que Él
padeció dificultad. Él padeció dificultad, padeció aflicción, dice, para aprender obediencia, dice. Entonces, vemos aquí que el escritor viene narrando y viene hablando acerca de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Pero aquí, en el capítulo 6, vamos a ver nosotros que el escritor hace un alto. Es como que comienza a hablar acerca de otro tema y aparentemente no tiene sentido lo que está hablando, pero vamos a mirar que sí tiene mucho sentido, porque se da cuenta el escritor a los hebreos aquí que el creyente no estaba poniendo atención, el creyente no estaba apropiándose de estas enseñanzas. Así que el escritor a los hebreos aquí en el capítulo 6, como le decía anteriormente, hace un alto y él comienza aquí a exhortar al creyente. Exhortar significa animar al creyente, porque como decía, el creyente no estaba tomando atención, no estaba escuchando el mensaje, debido a que ellos en su mayoría tenían miedo de la persecución, de la aflicción. Así que como decía anteriormente, muchos creyentes habían vuelto a su vida antigua, negando completamente el cristianismo. Así que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo aquí, él cree necesario explicar al creyente a que siga avanzando, a que siga en su desarrollo espiritual, con el único fin de que ese creyente pueda adquirir madurez espiritual y así el creyente pueda experimentar una fortaleza espiritual. Cuando vengan aquellos tiempos de dificultad, ese creyente se mantenga firme en sus convicciones, en sus principios, se mantenga más bien firme en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que vamos entonces de inmediato a leer Hebreos capítulo 6 en el versículo 1. Dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, para poner en contexto aquí y poder entender más bien este consejo que está dando el Señor aquí, el creyente de la época, al parecer, estaba en un estado de quietud espiritual, porque ellos no estaban creciendo espiritualmente, no estaban avanzando espiritualmente. Así que esa es la razón que mueve aquí al escritor a decir que ellos dejaran de lado los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, como decir de alguna manera que ya ellos no siguieran en los primeros principios bíblicos doctrinales, como poder decir que no siguieran en los fundamentos de fe eternamente. Los fundamentos de fe, la enseñanza, los principios para el nuevo creyente son muy vitales, son muy importantes. Pero aquí la iglesia de Hebreos, o en Hebreos, la iglesia se había quedado eternamente estancado en esos primeros rudimentos a los cuales aquí el escritor está señalando. Dice, no se queden en la doctrina básica más bien, sino que sigan avanzando, vamos adelante, dice, a la perfección. Perfección quiere decir madurez espiritual. Y luego el escritor dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. No se queden estancados, dice, o pegados más bien en la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Es decir, que ellos siempre circulaban en estas doctrinas básicas y circulaban y siempre hablaban lo mismo y nunca podían avanzar y nunca ellos podían desarrollarse espiritualmente. Entonces, ese es el consejo que aquí el escritor a los hebreos está dando a la iglesia, que dejaran de lado los primeros rudimentos de las doctrinas de Cristo, dice, porque era necesario seguir avanzando camino, dice, a la perfección, a la madurez espiritual. Entonces, de la misma manera también nosotros
vemos que es una situación muy similar y muy parecida a la situación que estamos viviendo hoy día, donde a través de esta pandemia ha quedado totalmente descubierto que muchos no eran creyentes, que muchos no eran cristianos. ¿Por qué razón? Porque no crecieron, porque no se desarrollaron espiritualmente, porque muchos volvieron atrás, porque muchos de los creyentes ya su prioridad no fue Dios, sino que su prioridad es el sustento, su prioridad son suplir las necesidades, su prioridad son otras cosas. Yo no estoy diciendo que eso está mal, sino que simplemente dejaron de buscar a Dios por sobre todas las cosas y se enfocaron en los bienes y en las cosas de este mundo. Ese es el punto, porque recuerde usted, partiendo de la base, que el Señor dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se viene por añadidura. Entonces, hay muchos que, como la iglesia de Hebreos, se dedicaron a buscar primero las añadiduras, todo lo que es los bienes materiales, pero dejaron de lado la relación personal con el Señor, y muchos volvieron atrás, como la iglesia de los Hebreos. También muchos volvieron atrás, volvieron a sus antiguas vidas, dejando descubierto claramente aquí que muchos no eran cristianos, sino que algunos eran simplemente simpatizantes del cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque un cristiano verdadero, un cristiano que ha hecho su decisión personal por el Señor Jesucristo, la evidencia de ese cristiano es que ese creyente se involucra más y más en las cosas de Dios. O sea, ya no es un cristiano, sino más bien es un discípulo del Señor, un discípulo responsable que se dedica a buscar a Dios por sobre todas las cosas. Se dedica a ser responsable en cuanto al llamado que Dios le ha encomendado. Y ese discípulo siempre está buscando la aprobación de su maestro principal. Entonces aquí, en la iglesia de los Hebreos, cuando vino la persecución, cuando vino la aflicción, muchos de ellos no eran verdaderamente creyentes, sino que tenían toda la apariencia de ser creyentes, pero al momento de la prueba, al momento de la aflicción, vino el desánimo, y el desánimo los sacó de la comunión personal con Dios. Entonces, en primer lugar, aquí el escritor a los Hebreos está diciendo a los creyentes, tanto hebreos como a la iglesia de hoy, que no sigan estancados en los rudimentos, en las primeras cosas, en los principios fundamentales, doctrinales, eternamente. No se quede ahí, sino que es necesario que vaya creciendo. Ahora, ¿de qué manera podemos ir creciendo? Porque si bien es cierto, el escritor está hablando de un desarrollo, de un crecimiento. Textualmente dice aquí el escritor a los hebreos que vamos adelante, dice, vamos a la perfección. Perfección quiere decir madurez. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser maduros espiritualmente? ¿Cómo nosotros podemos ir avanzando? Simple, es muy simple, a través de la aflicción, a través de las pruebas. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son para enfocarnos en Cristo Jesús y no para desesperarnos buscando soluciones humanas. Las pruebas que Dios envía, las pruebas son difíciles, son dolorosas, pero nunca, como dice la Biblia, no son eternas. Y otra característica de las pruebas que vemos aquí, que Dios nunca va a enviar una prueba a una persona que no la pueda soportar. ¿Cómo así? Es decir, que Dios conoce nuestra resistencia y sabe cuánto uno como creyente, como su hijo, puede resistir. Usted está pasando enfermedad, está pasando aflicción, está pasando problemas económicos, entonces es una prueba que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para que usted se desanime y se aleje de Él. No, al contrario, que su fe se perfeccione, que su enfoque sea Cristo Jesús. Para decirlo de manera más simple y más práctica, que usted, en vez de buscar soluciones, doble aún más sus rodillas. Ore a Dios, tenga su tiempo de devoción con Dios, busque a Dios en su palabra, enfóquese en Él, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Pídale a Dios que tenga misericordia en oración, derramando su corazón delante de Él, y no se va a dar cuenta que usted se va a levantar de esa oración leyendo la palabra de Dios gozoso, con paz en su corazón.
mirando que las circunstancias a su alrededor no van a cambiar, pero hay algo sobrenatural que Dios hizo en su corazón. ¿Qué? Dios ha oído su oración está puesto a los pies del Señor y va a depender de Dios, de su voluntad soberana y perfecta, que Él nos va a guiar, que Él nos va a sustentar, que Él va a hacer su perfecta voluntad en mi vida. Pero hay una cosa increíble que ocurre, que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes cómo se llama esa figura, esa paz, por llamarlo de alguna manera? Confianza absoluta en Dios. Entonces eso es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo: hermanos, ustedes necesitan descubrir más, ustedes necesitan avanzar, ustedes necesitan madurar espiritualmente, no se queden estancados en los primeros rudimentos. Sigamos leyendo, versículo 4 del capítulo 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A qué se está refiriendo el escritor a los hebreos aquí? Primero, el escritor a los hebreos hace una referencia a esos creyentes que tuvieron la oportunidad, en primer lugar, de recibir el perdón de pecados. Ellos recibieron el perdón de pecados, fueron perdonados por Dios, porque vinieron al Señor arrepentidos. Después de eso experimentaron la paz de Dios. Después de eso experimentaron el amor de Dios en sus vidas. Vivieron una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Luego ellos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando ellos estudiaban las palabras de Dios, cuando ellos recibían la verdad de Dios, cuando ellos se gozaban en las verdades de Dios y asimismo cuando ellos enseñaban esas verdades de Dios. Pero hay una palabra clave que denuncia aquí el escritor a los hebreos que pasó con estos creyentes. Dice que en el tiempo, o llegó el tiempo en que ellos recayeron. Versículo 6. Y recayeron, dice. ¿A qué se refiere con eso? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con que ellos recayeron? Quiere decir que estos creyentes que experimentaron el perdón, el amor de Dios, la guía del Espíritu Santo, la enseñanza de Dios en sus vidas, claramente estos creyentes con todo ese conocimiento se apartaron de Dios, se apartaron del Señor. ¿Y cómo se apartaron del Señor? ¿De qué manera se apartaron del Señor? Simple. Ellos le dieron mayor atención, y ponga atención a esto, le dieron mayor énfasis y atención al conocimiento que iban adquiriendo, más que la guía del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. ¿Me entiende? ¿Cómo así? Se llenaron de conocimiento teológico, fueron maestros de la palabra de Dios, enseñaron a otros, aprendieron muchas cosas. Dice aquí el escritor a los hebreos que fueron iluminados. ¿Qué significa esa palabra iluminado? Que entendieron muchas cosas de Dios, Dios les reveló muchas cosas a ellos, gustaron de ese don celestial, es decir, mantuvieron esa experiencia personal con el Señor, pero cayeron en un gravísimo error que todos nosotros estamos también expuestos. ¿Cuál es ese error? El orgullo, la soberbia, más bien el ser sabio en su propia opinión. Ese es el error. Llegaron a ser sabios en su propia opinión. Tuvieron tanto conocimiento, dice el libro de Hebreos, que estos creyentes recayeron, dice. ¿Cómo así? Se apartaron de Dios. Es decir, que le dieron mayor énfasis a su conocimiento teológico más que la sumisión, la humildad que el Espíritu Santo nos da. Recayeron, dice. Recayeron. Y luego le agrega algo más. Dice el versículo 5, y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios, claro. Es decir, cuando uno estudia la palabra de Dios y descubrieron muchas cosas, o el Señor les reveló muchas cosas, y los poderes del siglo venidero, y recayeron.
Dice, es muy difícil, dice, recuerda el contexto, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el peligro está en que estos creyentes, tanto de esa época como en esta época, se llenaron de tanto conocimiento que ellos pensaban que estaban siendo usados por Dios, llegaron al punto a que se autoconvencieron de que Dios estaba con ellos. Así que el error era que ellos no se dieron cuenta que estaban completamente alejados de Dios. ¿Por qué? Insisto en esto, porque ellos pensaban que su conocimiento, que la enseñanza que ellos daban, sin la guía del Espíritu Santo de Dios, pensaban que ellos estaban bien con Dios. Pensaban que ellos estaban siendo aprobados por Dios. Pero estaban en un gravísimo error. En un gravísimo error. Porque, hermanos míos, no basta solamente tener una experiencia personal con el Señor. No basta solamente tener la convicción y seguridad de ser usados por el Señor en algún ministerio específico, sino que el creyente con mayor razón debe recibir la aprobación de Dios más que de los hombres. Hermanos, quiero ser súper directo en esto. La cantidad en una congregación no quiere decir absolutamente nada. Puede ser tremendas iglesias, pero de todas esas iglesias no todos son convertidos al cristianismo. Podemos nosotros tener una congregación maravillosa, pero ¿cuántos de los que están, y quiero ser súper directo en esto, cuántos de los que están aquí conectados tienen la convicción y seguridad que son verdaderos hijos de Dios? ¿Son verdaderos creyentes? Usted tiene que tener esa convicción y seguridad, porque no basta con lo que usted haga por Dios ni para Dios, ni lo que usted conozca de Dios, sino que lo que realmente importa es qué es lo que Dios piensa de mí. Porque puedo tener mucho conocimiento, pero eso no me hace, digamos, un creyente conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Recordemos que podemos nosotros tener, como decía aquí el escritor a los Hebreos, muchas experiencias espirituales, maravillosas experiencias espirituales, y aún así no ser salvos. Incluso nosotros podemos hacer muchas cosas en bien de la iglesia, de la congregación, de buenas cosas, y aún así no ser salvos, hermano. A eso se está refiriendo aquí el escritor a los Hebreos. A eso se está refiriendo aquí. Es decir, que el escritor está diciendo aquí, refiriéndose a aquellas personas, a aquellos creyentes que una vez estuvieron cerca del Señor, mantuvieron esa relación personal con el Señor y que por alguna razón se alejaron de Él negando su nombre. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿ha visto usted personas creyentes? Yo conozco muchos creyentes que alguna vez fueron referentes para mi vida, fueron referentes espirituales para mi vida. Pero algo pasó con esos creyentes que ahora se apartaron de Dios y ahora viven peor que un mundano. ¿Ha conocido usted a personas así? Yo he conocido muchas personas así que, insisto, y que incluso niegan a Dios, se volvieron peor que un mundano. Es terrible, es terrible. Y lo que el escritor aquí está señalando aquí es acerca de la gravedad del peligro, es que hay creyentes que muchas veces piensan que teniendo conocimiento de Dios, piensan que al servir en el ministerio y en la obra de Dios, se comparan con otros, con los demás, y se consideran a sí mismos que están cerca de Dios. ¿Sabe? Esas personas, dice aquí el escritor, que piensan de esa manera, que al tener conocimiento y al estar involucrado trabajando en la obra de Dios, están ciegos espiritualmente y no se dan cuenta que están más alejados de Dios que cualquier persona, que cualquier creyente. Y se mantienen en esa mentira y creen en esa mentira. ¿Por qué? Porque ellos califican los frutos
las evidencias por la gente que alcanzan, por la gente que le hablan, por la gente a quienes les explican, por la gente que les sigue. Eso no quiere decir absolutamente nada, hermano. Eso no quiere decir absolutamente nada. El mismo Señor Jesucristo se refería específicamente a este tipo de creyentes que piensan de esta manera. El Señor Jesucristo los califica de la siguiente manera, en Mateo capítulo 7. Por favor, busque conmigo en su Biblia, Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese que en aquel día muchos se le dirán al Señor, y fíjate lo que el Señor hace hincapié aquí. Jesús hace hincapié a conocimiento del hombre, o el efecto que el hombre con su conocimiento teológico ejerce sobre los demás. Por ejemplo, en aquel día dice, profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Tres cosas importantes, tres evidencias importantes da aquí el Señor Jesucristo. Profetizamos. ¿Dónde profetizamos? En la congregación, a la iglesia. Y cuando estos hombres profetizaban, o el pueblo quedaba sorprendido porque era un profeta y lo ponían en un pedestal. Otros decían, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, en el nombre de Jesús. Y la gente, cuando estos hombres echaban fuera demonios, la gente se sorprendía y los ponía en un pedestal como hombres sobreespirituales. Otros hacían milagros, en el nombre de Jesús hacían milagros y la gente se sorprendía y los ponía en un pedestal. Entonces estos hombres que eran puestos en el pedestal por la gente, en una tribuna, por la gente, se creían que estaban aprobados por Dios, se creían que estaban siendo usados por Dios. Pero mira lo que les dice el Señor aquí. En aquel día me dirán, entonces yo les voy a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en otras palabras, hermanos, el que entiende su propia debilidad, el que reconoce cuál es su debilidad, porque el Señor nos muestra la condición de nuestro corazón, reconociendo cuál es nuestra debilidad, entonces ese hombre que reconoce cuál es su debilidad, aprende que su seguridad siempre estará en Dios y no en sí mismo. Yo sé cuáles son mis debilidades, yo sé cuáles son mis falencias, porque el Señor me ha mostrado en su palabra y su Espíritu Santo. Por lo tanto, nunca trato por mis propias fuerzas de poder ser fuerte y fortalecerme, sino confío en Dios, confío en Cristo, confío en Él, me apoyo en Él, me refugio en Cristo Jesús, nunca en mí mismo, nunca confío en mis propias fuerzas, nunca atribuyo y digo, Dios mío, gracias por usarme, estoy bien con Dios, porque todavía seguimos. No, Señor, no, Señor, sino que cada uno de nosotros debe mirarse y reflexionar a sí mismo y dejar que el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra examine su corazón. Porque no todo el que hace cosas para Dios, el que tiene conocimiento de Dios, es salvo. El Espíritu Santo en esta noche nos invita a reflexionarnos de una manera personal. Cuando nosotros entendemos claramente que no hay seguridad en el hombre, sino solamente en Dios, cuando nosotros logramos entender de que la seguridad no se encuentra en mis cualidades ni en mi esfuerzo, sino solamente en Dios, nuestra seguridad no disminuye, al contrario, nos fortalecemos. ¿Cómo así?
Cuando yo reconozco mis debilidades y vengo a Cristo, no me hago débil, me hago fuerte en Cristo Jesús. Porque mi confianza, ¿dónde está? En Cristo y no en mis fuerzas. Ese es el mensaje que quiere enseñar aquí el escritor. Que muchos, e insisto en esto, a muchos se les va a ser imposible darse cuenta que están en error. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento. Porque según ellos Dios los ha aprobado y tienen seguidores. Porque según ellos son sabios en su propia opinión. Pero el Señor da una advertencia. El Señor dice aquí que para ellos va a ser imposible porque ellos recayeron, porque ellos confían en sus fuerzas, porque ellos se rigen de acuerdo a la opinión del hombre y no a la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Te has puesto a pensar en eso? Independiente de lo que piense la gente de ti. Pero ¿qué crees tú que piensa Dios de ti? ¿Sabes cómo tú te puedes dar cuenta qué es lo que Dios piensa de ti? Cuando tú vienes a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios descubre tu corazón y la condición en que tú estás. Y Dios te habla a tu corazón no para condenarte, al contrario, para exhortarte y redarguir tu corazón, traerte por medio del Espíritu Santo, provocar en ti arrepentimiento y luego perdón de pecados. Hebreos capítulo 6, versículo 7, continuamos, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí vemos nosotros que todo lo que está hablando el escritor a los hebreos lo pone aquí en esta ilustración que aparece en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Donde ahí Dios habla y Dios dice que su palabra es enviada por Dios para cumplir el propósito que Dios quiere en cada creyente. Es decir, que está diciendo aquí que el creyente tiene acceso libre a la palabra de Dios y que de acuerdo a la lectura y meditación de la palabra de Dios constantemente viene el Espíritu Santo que revela el propósito que Dios quiere hacer de cada uno. Por lo tanto, el mensaje aquí es el siguiente: si usted como creyente ha sido bendecido, porque usted dice que es bendecido por Dios, si usted como creyente tiene convicción y seguridad que usted ha sido bendecido, entonces, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el resultado de esa bendición que Dios le dio? Porque según vemos aquí, en esta escritura y en esta ilustración, que Dios ve frutos en nosotros después que Él nos bendice. ¿A qué frutos se refiere? El Señor ve madurez en nosotros. Pues si usted dice que Dios le ha bendecido, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está el fruto? Que es para el beneficio de su obra, que es para el beneficio de su iglesia, que es para el beneficio propiamente tal como para el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está ese fruto? Luego dice el escritor claramente: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Se está refiriendo aquí a la tierra que, a pesar de recibir la lluvia y a pesar de recibir el tiempo, esa tierra no da fruto. No da fruto, no da el fruto que se espera, sino que esa tierra, lo que está diciendo aquí el escritor, es que esa tierra se niega a producir fruto. Dice aquí que será maldecida, dice aquí que será quemada. Por lo tanto, el escritor a los hebreos aquí considera importante este principio de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay un fruto, porque hay una evidencia. Ahora, hermanos, es interesante y muy importante que tú entiendas este principio. Porque tú te consideras hijo de Dios, porque tú te consideras bendecido por Dios, pues como hijo de Dios, como creyente, como hijo de Dios, que tiene esa relación permanente y constante con el Señor Jesucristo, que persevera en comunión con Él, leyendo su palabra, en oración,
participando activamente de los medios espirituales, que se involucra en la obra de Dios, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto primero en tu carácter, primero en tu vida, primero en el trato con tu esposa, con tu esposo, con tu familia? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el aporte que el Espíritu Santo está generando en ti para que tú puedas aportar y tú puedas involucrarte en la obra de Dios? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia? Porque de lo contrario a esto, dice el Señor aquí, si no hay fruto, entonces estás seco espiritualmente. Y si estás seco espiritualmente, entonces para lo único que sirve una rama seca es para ser amontonada y puesta en el fuego y arder. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5. Dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. Está hablando de una actividad, está hablando de una permanencia activa, constante. El que permanece, no dice el que permaneció o el que va a permanecer, sino está hablando en tiempo presente, el que permanece constante, perseverante, el que permanece en Cristo Jesús. ¿Cómo yo permanezco en Cristo Jesús? Primero, la permanencia que uno tiene en Cristo Jesús provoca en el creyente frutos. ¿Qué frutos? Madurez espiritual. Va provocando esa madurez espiritual, va provocando ese fruto de carácter, a tal punto que ese creyente, ese fruto, ese carácter, esa madurez, la va insertando y va haciendo un aporte en la obra de Dios. ¿Se fija? Ese creyente no queda quieto, sino que siempre el Espíritu Santo está dando iniciativa, motivando, animando, entusiasmando para servir y servir y servir y servir. No queda estancado, no queda retrasado, no queda ahí. Porque los que quedan estancados, los que quedan retrasados, entonces, hermanos, aquí la Biblia es bien clara. La Biblia dice, nunca conocieron al Señor. Nunca lo conocieron. Es terrible. Es terrible. Nunca conocieron al Señor. ¿En cuál de los procesos estás tú? ¿Estás estancado espiritualmente o estás adquiriendo madurez espiritual? Y esa madurez espiritual genera frutos que son evidencias de que estás inserto, trabajando activamente en la obra de Dios. Primero en comunión con Dios y segundo trabajando activamente en la obra de Dios. ¿En ese proceso estás o estás estancado? Porque si estás estancado, la Biblia dice que tú has recaído. Es decir, estás alejado de Dios. Y es terrible. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El escritor, después de mostrar la condición que se hallaba el creyente, que muchos tenían conocimiento doctrinal, insisto en esto, tenían los primeros rudimentos y estaban dándose vuelta en esos primeros rudimentos, pero aún así tenían conocimiento. Se quedaron estancados en ese conocimiento, pero muchos estaban recayendo, muchos estaban volviendo atrás. Muchos se estaban alejando de Dios. Así que cuando el escritor les muestra la condición a la iglesia, a los hebreos, yo creo que los hebreos tenían tremenda tristeza en su corazón por hallarse en esa condición. Pero fíjate la palabra de Dios aquí en el versículo 9, le dice, hermanos, le dice, oh amados hermanos, estamos convencidos, estamos persuadidos de cosas mejores, dice, y que pertenecen a la salvación, dice, aunque hablamos así. O sea, a pesar de haber el Espíritu Santo y la palabra descubierto la condición de la iglesia, les anima. El Señor y su palabra les anima a la iglesia de los hebreos como también a nosotros en esta noche a permanecer. ¿Sabes? Tú debes permanecer en la comunión con el Señor. ¿Cómo así? Conociendo más de Dios. Cuando uno conoce más de Dios, uno participa activamente en la obra de Dios. Y cuando uno participa activamente en la obra de Dios, ¿sabes que la confianza en Dios que va generando en ti va creciendo? Se va desarrollando. Tú vas creciendo espiritualmente en medida en que tú eres obediente a la voluntad de Dios, sirviendo fielmente a Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún,
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El escritor entonces está animando al creyente a que su enfoque en el servicio, en la obra de Dios, en el servicio es a la obra de Dios y no al hombre. Porque tanto el creyente de aquella época como hoy, muchos de ellos estaban sirviendo al hombre. Servían en la obra de Dios, pero enfocados y buscando la aprobación del hombre. El escritor a los Hebreos le dice al creyente aquí que sirva con ese mismo fervor, sirva a Dios, mirándole a Él por sobre todas las cosas, independiente que en aquella época, tanto en aquella época como hoy, había muchos creyentes que estaban volviendo atrás. Y eso desanimaba a cualquier persona de la época, tanto como hoy. Y eso desanimaba también porque habían algunos que estaban en el proceso de volver atrás, por lo tanto se habían vuelto flojos, se habían vuelto irresponsables, ya no les daba lo mismo. Pues aquí el escritor les habla al creyente de los hebreos, tanto también a la iglesia de hoy, le dice: ¿sabes qué, hermano? Sirve a Dios por sobre todas las cosas, porque Él es quien mira tu corazón, dice. Y es más, como Dios mira tu corazón con el fervor y motivación que le sirves a Él, siendo responsable en el cargo que Él te ha dado, dice: ¿sabes qué? Quiero que sepas esto, Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar la obra que tú haces. Y el trabajo de amor, mira cómo califica aquí el trabajo y la motivación, dice: el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Sirviendo a quién? Sirviendo a los santos. Y fíjate que dentro de ese grupo de los santos, insisto en esto, había creyentes que ya estaban desanimados, habían creyentes que ya estaban flojos, había creyentes que ya estaban volviendo atrás. Por lo tanto, sus vidas, sus actitudes, sus conductas influenciaban a la iglesia, pues Dios le anima a estos que seguían perseverando, que seguían fieles. ¿Y sabes qué? Dios no es injusto para olvidar la obra que tú haces con buena motivación, con trabajo, con fervor, con dedicación, con sacrificio y con responsabilidad. ¿Sabes qué? Dios mira cada uno de tu motivación que tú haces para el servicio en la obra de Él. Maravilloso, maravilloso, es maravillosa promesa. Así que el creyente debía servir a Dios con el mismo fervor, porque el creyente debía tener la convicción que Dios estaba mirando su corazón, su vida, y Dios no iba a dejar de darle esa recompensa a ese hombre que sirve a Dios con ánimo, con fervor, independiente cómo están a su alrededor. Él sirve a Dios con ánimo y también animando a otros, exhortando a otros. Ahora, la parte contraria también enseña aquí, dice versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Dice: hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Manténgase fiel, firme a Dios, porque recuerde que en aquel día el Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Luego dice el versículo 12, a fin, y aquí muestra la parte contraria, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan. ¿Qué dice? Las promesas. Un perezoso, las señales de un perezoso, las señales de un flojo dentro de la obra de Dios, irresponsable, es que la primera cosa de ese hombre, la primera señal de ese hombre es que ya inmediatamente pierde el deseo de seguir, pierde el deseo de servir en la obra de Dios. Ya perdió ese deseo, no está en su corazón el deseo de permanecer en comunión con el Señor, y eso es grave. Ya le da lo mismo. ¿Cuáles son las evidencias de una persona, como dice aquí la Escritura, de una persona que ya pierde el deseo? Cuando se vuelve irresponsable, cuando se vuelve inconstante, cuando le da lo mismo comprometerse que no comprometerse a servir. O sea, ya perdió el norte,
Eso es grave porque esas son señales ¿de qué? Son señales de una relación personal con el Señor. ¿Cómo así? Que su relación personal con el Señor no es permanente. Ese es el problema. O sea, si el problema no es lo externo, lo externo es la reacción, el resultado de cómo está mi corazón con Dios. Así de simple. O sea, ese creyente que es perezoso, dice espiritualmente hablando, es ese creyente que se está alejando y no se está dando cuenta, se está alejando de Dios y no se está dando cuenta. Es un creyente claramente que es sabio en su propia opinión, que es conformista porque piensa que conoce el ministerio y la obra de Dios. Está en error, completamente error, porque está poniendo su confianza en su conocimiento, en sus fuerzas, y no está dejando que el Espíritu Santo de Dios pueda moldearlo, guiarlo e instruirlo. Ese es el problema. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Posiblemente, hermanos, hoy usted esté completamente desanimado espiritualmente. ¿Puede ser? A lo mejor alguno de los que están mirando aquí está completamente desanimado por lo que ve, por la rutina, o hay otros que están tristes, completamente tristes por la situación que están viviendo. Eso es parte de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza carnal. Tal vez usted se halle ahí afligido, pero ¿sabes cuál es el consejo que Dios nos da en esta noche? El consejo es simple que Dios nos da, que podamos orar a Él, que podamos ser obedientes a Él, porque el Señor conoce nuestro corazón, Él no es injusto, el Señor nos va a poder fortalecer en sus palabras. El gran rey David, en primera de Samuel capítulo 30, versículo 6, él cometió un error, uno de los tantos errores, y él se angustió mucho. Dice, quiero leerles esta cita, en relación a lo que estamos mirando aquí, primera de Samuel capítulo 30, versículo 6. Primera de Samuel 36. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Quiero leerles este mismo párrafo, este mismo versículo, pero la Biblia actualizada, en la traducción actualizada, dice así, dice lo siguiente, mismo versículo, primera de Samuel 36, dice, ponga atención, dice, los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. ¿Entiende? A lo mejor usted está en una condición similar a la de David, desanimado completamente, por cualquier circunstancia, pero usted está en esta hora desanimado. Sin embargo, confíe en Dios, que Dios lo puede ayudar. Ore a Dios y dígale a Dios, estoy desanimado, estoy triste, cometí este error. Dios, vengo a ti para que me perdones, para que limpies mi corazón, purifiques mi vida. ¿Sabe lo que va a hacer Dios cuando con esa oración sincera? ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Va a enviar su Espíritu Santo, va a llenar su corazón, va a poner paz, consuelo, fortaleza en su vida. Y usted se va a poner de pie distinto a como vino antes al Señor. Porque esto es espiritual. Porque esto es algo sobrenatural. Sigamos leyendo capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, ¿qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Simple. El escritor a los hebreos está llevando al creyente a que el creyente pueda recordar cuáles son las promesas que Dios primero le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento. Segundo, el juramento que Dios hizo por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él, sino que Dios juró por sí mismo. ¿Cuál es la promesa y el juramento? Que son dos cosas inmutables que no cambian de Dios. ¿Cuál es la promesa y el juramento que le hizo a Abraham específicamente, la cual está tocando aquí el relato aquí, el escritor, que iba a ser bendecido, que Abraham iba a ser bendecido por Dios? Pero hay una cosa importante mirando la historia de Abraham, que Abraham tuvo que esperar con paciencia el cumplimiento de esta promesa. Tuvo que esperar con paciencia. Por lo tanto, esta enseñanza es para que usted y yo, que estamos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del desánimo, podamos recordar que la promesa de Dios hecha a Abraham y su juramento se van a hacer también reales en cada uno de nosotros. Si somos ¿qué? Si somos pacientes, si esperamos en Él, si confiamos en Dios. Y mientras estamos en medio de esa espera paciente en Dios, hermanos míos, tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes. ¿Perseverantes y constantes en qué? En la comunión personal con el Señor. Que no seamos de doble ánimo, que no seamos irresponsables, sino que seamos constantes en la comunión personal con el Señor. Porque si somos constantes y perseverantes en la comunión con Dios, vamos a tener consuelo, vamos a tener esperanza, vamos a tener esa fuerza. El consuelo y la esperanza, ¿sabes qué lo provoca? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros nos refugiamos en Cristo. Y recuerda que el Señor Jesucristo, como dice aquí el escritor a los hebreos, el Señor Jesucristo también, Él nos, siendo nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vivió lo mismo, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto nos entiende, Él entiende tu aflicción, Él entiende tu dolor, Él entiende tu situación. ¿Por qué? Porque Él vivió lo mismo, pero sin pecado. Por lo tanto, Él mismo, nuestro gran sumo sacerdote, nos invita a venir, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? En la oración, en mi tiempo personal con Dios. Versículos 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira lo que dice aquí. Cuando yo vengo a Cristo, cuando yo me derramo a Él en oración, cuando confieso mis pecados, cuando confieso mi desconfianza, cuando confieso a Él mi desánimo, mi aflicción, vengo a Él haciéndolo en palabras más simples, que usted pueda entender lo que está diciendo aquí. Viene el Espíritu Santo, me da esa promesa, me da esa seguridad, pero también dice aquí que yo me refugio en Cristo, y cuando yo me refugio en Cristo, dice que es como un ancla del alma, como que mi alma se ancla, se solidifica, no sé cómo llamarlo, queda firme ahí en Cristo Jesús. Porque, y estando yo en Cristo Jesús, Jesús entra, dice, hasta dentro del velo. Se está refiriendo claramente aquí, ¿se acuerda cuando en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo y el lugar santísimo donde podía entrar solamente el sumo sacerdote? Porque ahí en ese lugar habitaba la presencia de Dios, ¿se acuerda? Entonces, el escritor a los hebreos está tomando ese ejemplo. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nos acercamos a Él,
derramamos nuestro corazón a Él, dice que nuestra alma se apega a Cristo, no sé cómo llamarlo ahí, dice, queda segura y firme ancla del alma. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y cuando estoy en Cristo Jesús me lleva, dice, a ese lugar santo, donde por mis propios méritos y fuerza y esfuerzo y conocimiento y todo lo que yo tenga, no puedo llegar, pero en Cristo voy a entrar. Con Cristo voy a entrar a ese lugar. Maravilloso, con Cristo. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces, hermanos míos, la enseñanza aquí es muy simple. No te quedes en tu conocimiento, no te quedes en tus fuerzas, que tú eres bacán, que tú eres buena onda, que tú conoces. No seas sabio en tu propia opinión, porque eso te aleja de Dios más que te acerca a Él. No caigas en ese engaño. Sé humilde. Aprende a escuchar a Dios a través de su mensaje, su palabra, para que no seas flojo espiritualmente, para que no seas irresponsable, para que seas un hombre. Cuando digo hombre también hablo mujer. Para que seas un creyente real y verdadero, que se somete a la voluntad perfecta de Dios, que se somete a las pruebas, a la aflicción, porque entiende que Dios está perfeccionando su carácter, porque después de esa aflicción y de esa prueba, ese creyente va a salir maduro espiritualmente. Y la madurez se caracteriza por llevar un fruto, y ese fruto realmente beneficia no solamente tu vida personal, sino beneficia a la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y quién provoca todo eso? Cristo Jesús, en medida, e insisto en esto, que permanezcamos en comunión con Él. Que ojalá podamos entender lo que Dios nos demanda en esta noche y no ser solamente creyentes que estemos pegados con los antiguos rudimentos, con los primeros rudimentos, con el fundamento de fe. Es necesario que vayamos creciendo. Es necesario que primero vayamos examinando nuestro corazón para estar cada día en comunión con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Vamos entonces a orar y dar gracias a Dios por su palabra en esta noche. Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder conocerte más y saber más de ti, Señor. Te pido, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que se han conectado, que tú bendigas sus vidas y que esta enseñanza nos lleve a reflexionar y meditar en lo que realmente tú has hecho en nosotros. Oramos, Señor, y rogamos tu bendición por cada uno. Que tu Espíritu Santo nos dé fuerza y nos lleve siempre a ti, anclados en ti, permaneciendo siempre en ti, Señor, para poder ser edificados y poder ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, dar fruto en tu obra, en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio, Señor. Oramos, Dios, y damos gracias a ti por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches, que descansen. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, por favor, lo puede hacer a través del medio ahí que está, la indicación que está en la pantalla. Puede usted tomar los datos y usted puede dar su ofrenda y sus diezmos con gozo, con gratitud. Seguimos orando unos por otros, seguimos exhortándonos unos a otros, seguimos también siendo sensibles a la voz y guía del Espíritu Santo. Dios les bendiga, buenas noches, que descansen.